nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es nuestro amado y somos suyas. Acabas de entrar en la llama de su amor, la llama de Jah, mujeres sin fronteras, cabalgando en busca del corazón de Dios. Sabemos bien que la Tierra está en constante movimiento, no precisamente porque lo sintamos, sino porque fue algo que aprendimos desde niños, ¿verdad? No les voy a dar una clase de geografía o de astronomía, no se preocupen. Solamente quiero recordarles que en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Por lo tanto, era una locura pensar que el sol se levantara para algunos mientras se ponía para otros. De hecho, muchos cristianos de la época se opusieron frontalmente al concepto de que la tierra era redonda. Era obvio, ellos se preguntaban cómo puede ser que haya personas del otro lado del mundo a quienes no les afecte la gravedad. Y esas dudas los llevaban, por supuesto, a creer que una tierra esférica contradecía las sagradas escrituras, pues las simientes de los árboles no podían crecer cabeza abajo y la lluvia y la nieve caer hacia arriba. Todo esto para ellos era contrario a la perfecta creación de Dios. Mientras que una tierra completamente plana resultaba ser más coherente con la Biblia, pues nos colocaba a todos en un mismo hemisferio bajo las mismas condiciones físicas, lluvia, nieve, luz, oscuridad, es decir, bajo la misma luna y bajo el mismo sol. Ya sé que me vas a decir que por naturaleza ocurre así desde el inicio de la creación, pero ellos se referían a que todos recibiéramos estas mismas condiciones en el mismo periodo de tiempo, es decir, era inaudito que mientras en un lugar oscurecía, en otro amanecía. Y aunque parezca ilógico, hoy, a más de 400 años de la aparición de la primera evidencia fotográfica acerca de la redondez de la Tierra, seguimos pensando en algunos momentos de nuestra vida que la Tierra es plana y que todos deberíamos estar en las mismas circunstancias y en el mismo periodo de tiempo. Reflexioné acerca de esto cuando decidí hace algunos días cambiar la fotografía del perfil de mi cuenta personal de Facebook. Y de una imagen en la que aparecía sola pasé a una en la que estaba junto a mi esposo. Los likes y los bonitos mensajes, por supuesto, no se hicieron esperar hasta que llamó toda mi atención un mensaje privado que decía: qué bueno que tú sí puedes publicar fotos con tu esposo. Se ve que tienes una bonita familia. Hacen una linda pareja. Felicitaciones. Inmediatamente recordé que esta mujer que escribía pasaba una situación muy complicada con su esposo y después de muchas consejerías aún continuaban contemplando como única salida el divorcio. Me sentí muy mal por no haber pensado en ello. Me transporté en mi mente a ese lugar de soledad en el que tal vez ella se encontraba, frente a una pantalla viendo la vida de otros y sintiendo que su vida era miserable comparada con la mía, quizás deseando tener esa supuesta relación perfecta que imaginaba mientras veía una fotografía del presente. Pero desconociendo la travesía de mi matrimonio a través de un largo camino que incluso hoy aún no termina. Así que en nuestra siguiente conversación le dije que la vida no es una estación, que la vida es un viaje y que en este momento solo estábamos en una estación diferente a la suya, en ese viaje con paradas obligatorias por las que todos tenemos que pasar. Le hice saber además que en esa estación en la que ella estaba en ese momento, yo también había estado, sí. Y es que es verdad, yo también estuve allí, viendo la vida de otros y pensando que tenían vidas perfectas y felices. Me comparaba y pensaba en voz alta diciendo: ellos ni siquiera son cristianos y no sufren como yo. Y por eso Dios puso en mi corazón escribir este mensaje, porque sé que tú, así como yo,
Y como ella, te debes estar preguntando ¿por qué a ti? ¿Por qué ellos sí y tú no? De repente estás en la estación de la soltería que parece eterna, del divorcio, de la enfermedad, de la pobreza, esterilidad u orfandad, no lo sé, pero sí sé que quieres tomar el tren que te lleve a la siguiente parada lo más rápido posible, porque allí visualizaste lo que parece ser la felicidad de otros y entonces piensas que allí también está la tuya. Pero ¿sabes qué pasa? Sencillamente esa parada no hace parte de tu viaje, o mejor aún, no es el momento de llegar allí. Hay un tiempo para todo, dice el Señor, solo que la comparación a la que te sometes día a día te hizo perder la esperanza y te llevó a buscar desesperadamente atajos para llegar a ese lugar que crees es el correcto. Eso sí, sin esperar la hora exacta a la que pasa el tren que te llevará a la siguiente estación, a tu propia estación. Hace algunos días ayudaba a mi hija con una de las tareas de su colegio y se trataba de la teoría de la relatividad de Einstein. No recordaba nada, así que tuve que estudiar un poco. Y cuando hacía esto, me di cuenta que aplicaba perfecto a nuestra vida espiritual. Sé que tú tampoco la recuerdas, así que te voy a explicar lo que aprendí. Y es muy sencillo, esta teoría simplemente nos muestra cómo el tiempo puede transcurrir a distintas velocidades en distintos lugares, de la misma manera que lo hace un río a través de su cauce. Y allí estamos cada uno de nosotros, en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, con un proceso, pero fluyendo a diferentes velocidades. Eso sí, en el tiempo que nos corresponde a cada uno. Ahora vamos a enfocarnos en cómo desde el origen de la vida, la Biblia nos muestra cómo menospreciar lo que somos para desear lo que otros tienen o son, desencadena en pecado, muerte y autodestrucción. Adán y Eva desearon ser iguales a Dios. Caín, siendo agricultor, se comparó con Abel, su hermano, que era pastor. Los hijos de Jacob quisieron tener el lugar de José, su hermano. Coré y su grupo quisieron ser sacerdotes comparándose con Moisés y Aarón. El rey David deseó a una mujer ajena como su esposa y podría mencionar muchos casos más. Eso sí, aún teniendo en cuenta que Facebook no existía. Porque si te das cuenta hoy en día con redes sociales, solo vemos lo que no tenemos en otros. Que vuelvo y repito, creemos que sí lo tienen. Sencillamente porque ignoramos el proceso en que se encuentran. De hecho, un estudio realizado en el año 2016 por la Universidad de Harvard demostró que la segunda razón por la cual las personas escogen usar esta red social es saber si la vida de sus amigos es mejor que la suya. En una palabra, comparación. Y de allí surgió el título del mensaje de hoy, seducidos por la comparación. Porque quiero que veas cómo funciona esta trampa silenciosa, de la cual no estamos exentos nosotros como cristianos, porque con o sin redes sociales, usualmente cuando estamos pasando por aflicciones, caemos en esto preguntándonos por qué aquellos conocidos que no son fieles a Dios son prosperados. ¿Acaso me equivoco? Puedes aceptarlo sin remordimientos, porque Dios te conoce, quiere escuchar tu queja y responderte. Vamos a Jeremías capítulo 12, versículo 1, en donde el profeta reconoce la justicia de Dios, pero aún así le dice, alegaré mi causa ante ti, y le pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El versículo 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones.
La vida de Jeremías no fue fácil. A pesar de su amor y obediencia a Dios, esos eran días de gran maldad. Josías, el rey y amigo de Jeremías, había muerto. Hombres malvados habían llegado al trono y ante esto el profeta refleja su angustia diciendo en el versículo 7, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. A veces creo que debemos reconocer que nos cuesta entender el dolor en nuestras vidas y más aún si hemos entregado de corazón nuestra vida a Cristo. La impaciencia por ver que la justicia llegue pronto a aquellos que hacen el mal nos lleva a caer en la comparación. Dudamos y nos preguntamos por qué Dios no actúa como lo quiso expresar Jeremías. Olvidamos que siempre hay un plan más allá de las circunstancias que podemos ver. En la actualidad yo creo que tú como yo estás viendo que el poder de muchas naciones está en manos de hombres malvados, que someten a su pueblo, obligándolos a salir de sus tierras. Creo que ves hambre, muerte, llanto, dolor, guerra. Nos sentimos impotentes de alguna manera y pedimos a gritos la intervención de Dios. Y les aseguro que nunca esperamos una respuesta como esta, que fue la que le dio al profeta Jeremías ante su queja. En el versículo 5, capítulo 12, puedes leerlo. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es difícil aceptarlo, yo lo sé. Es difícil creer que en medio de lo que creemos es guerra, Dios nos advierte que es paz comparado con lo que vendrá. Ya habrás oído que Dios prepara a su ejército en las peores batallas. Pues sí, es allí en donde prueba nuestra fortaleza, nuestra valentía, pero sobre todo nuestra fidelidad. En otras palabras, Dios lo que le quiso decir al profeta fue, si tú estás inquieto con esta situación, prepárate, porque se va a poner peor. Y sé que nadie quiere escuchar esto. De hecho, asumo que Jeremías se sintió solo, triste, porque continuó con su queja y lo puedes leer en los versículos siguientes del 6 al 13. Y en este punto, antes de continuar con la respuesta de Dios al profeta Jeremías, quiero tocar un tema que no podemos pasar por alto, porque no es ajeno tampoco a ninguno de nosotros. Y es una consecuencia de la comparación y se llama envidia. Pocos la reconocemos y hasta le cambiamos el nombre, muchas veces anexándole un calificativo de buena. Envidia de la buena, decimos. Y no quiero decirte que esté mal, mientras pongamos delante de Dios este sentimiento, porque allí puede estar la trampa. Porque hoy quiero que veas que hay una línea muy delgada entre nuestra convicción de lo que creemos merecer como hijos de Dios y lo que creemos se merecen aquellos que no lo son. Nos pasa a menudo, no lo podemos negar, y sobre todo en la iglesia cuando nos enfocamos en las bendiciones de quienes sabemos, como dice Jeremías, que confiesan a Dios con su boca pero no le conocen de corazón. Mientras tanto, nos desenfocamos de nuestra misión. ¿Qué arma tan peligrosa del enemigo para robarnos el propósito que Dios nos entregó? Porque indiscutiblemente va a llegar la frustración. De repente te vas a sentir triste, desanimado, porque caemos en la comparación. Es muy fácil perder el equilibrio y con él nuestra visión espiritual. Podemos resbalar fácilmente a la envidia y, como les decía, pocos lo reconocemos. De alguna manera lo vemos reflejado en las palabras del profeta Jeremías. Pero quiero que veas que es explícito en un salmo bellísimo, el Salmo 73. Tienes que leerlo con detenimiento. Este es un salmo atribuido a Asaf. Tal vez no sepas mucho de él, pues se menciona pocas veces en la Biblia, en algunos versículos de Primera y Segunda de Crónicas, pero basta leer sus salmos, 12 en total,
para darnos cuenta de su fidelidad a Dios. Este era un hombre que profetizaba con el arpa, dice la palabra. Fue director del coro en el templo en la época de David y expresa con total honestidad, tal vez es por esto que me encanta este salmo, expresa cómo traspasó esa delgada línea de la que les vengo hablando entre la comparación y la envidia. Escuchen esto, dice en el verso 2, en el versículo 2 de este mismo salmo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y así, si sigues leyendo en cada versículo siguiente, él continúa hablando de aquello que tienen otros y tal vez a su parecer no merecen. Pues dice que su vigor está entero, habla de que no tienen congoja estas personas, que no son azotados y que por esta razón son soberbios. Sé que todos alguna vez hemos dudado y nos hemos preguntado en momentos de dificultad si vale la pena ser cristianos. Algunos en voz baja, lo sé, y con lágrimas en sus ojos. Otros tal vez en un lamento directo hacia Dios y otros quizás no se atreven a reconocerlo. Porque usualmente como cristianos pensamos que no podemos tener este tipo de sentimientos. Así que sencillamente nos encargamos de ignorarlos. Dice Asaf en los versículos 12, 13 y 14 del mismo salmo, escuchen bien, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf reconoce que cayó y permitió que su alma se llenara de amargura. Y quiero que veas que este es el siguiente punto al que quiero llegar, porque hoy la comparación, hemos visto, nos lleva a la envidia y la envidia a la tristeza, porque este es un lamento de tristeza. Nos apartamos de Dios sin darnos cuenta y por eso decía que esta es una trampa silenciosa, algo que nos seduce, que nos lleva paso a paso en donde pensamos que no estamos tocando un terreno complicado, pensamos que tal vez si no cruzamos esa línea no vamos a caer y cuando nos damos cuenta estamos completamente involucrados, frustrados y tristes. Dice Asaf que él se volvió torpe y que fue duro para él entender. Y textualmente dice que él era como una bestia delante de Dios. Y nos pasa a menudo cuando perdemos el enfoque por estar enfocados, valga la redundancia, en otros. Y esto me recuerda un comentario que recibimos como ministerio de parte de un misionero y hombre de Dios al que admiro mucho, de verdad, por su labor como siervo. Mientras nosotros publicábamos un concurso para promocionar nuestra página web, él nos hizo un llamado por medio de un mensaje en una red social. Y este llamado estaba enfocado a dar de comer al hambriento, era la sugerencia que nos hacía. Tal vez para él lo que hacíamos era menos importante que el servicio de su ministerio. Y yo pensaba, nos esforzamos por llevar alimento espiritual y por supuesto que también físico, pero no lo publicamos y él desconocía lo que hacemos en realidad. Él desconocía nuestro proceso, pero estaba allí, entrando sutilmente a la comparación. Y es en este punto cuando nos olvidamos que servimos a un solo Dios y buscamos agradarle a Él. Así que entonces, ¿por qué buscar que otros hagan lo que a nosotros nos parece correcto? ¿Por qué evaluar las bendiciones y el trabajo de otros? ¿Se dan cuenta cómo la comparación nos arrastra y nos lleva a pecar? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo y debemos imitar a Cristo. Pues, ¿qué sentido tendría que todos los miembros del cuerpo
cumplieran la misma función como dice Primera de Corintios 12:12? ¿Seguimos pensando acaso que es más coherente con las Escrituras un mundo plano en donde el sol salga y se ponga al mismo tiempo para todos, para evitar la comparación, la envidia y la frustración? ¿Por qué nos cuesta darnos cuenta que la Tierra gira y que mientras en Australia son las 9 de la mañana, tal vez en Argentina son las 8 de la noche? Es real. Mientras algunos se casan, otros se divorcian. Mientras algunos nacen, otros mueren. Mientras algunos hacen el bien, otros hacen el mal. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras racionalizamos estas cosas, descuidamos nuestra relación con Dios. Nos hacemos torpes, como dice el salmista, quien nos muestra en su salmo que hay una salida. Siempre hay una salida al momento oscuro que estamos pasando. Siempre hay una salida cuando nos desviamos del camino correcto. La reconciliación, entrar nuevamente en el santuario de Dios, en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de oración. Es allí donde escucharemos nuevamente su voz. Esto es lo que Asaf nos muestra en el versículo 17, pues dice que solo allí él comprendió nuevamente el destino de los malvados, recapacitando en su vida espiritual, algo que deberíamos repetirnos nosotros cada vez que sintamos el deseo de compararnos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el versículo 25. ¿Quieres saber Dios qué te responderá si le hablas de esta manera? Tal vez te responda como le respondió al profeta Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y creo que este es el momento para hacerte una invitación, la más importante de tu vida. Si no conoces a Cristo, me gustaría que inclinaras tu rostro y le dijeras: Señor mío y Dios mío, permite que hoy me convierta a ti y no a los malvados, porque confieso que soy un pecador, pero sé que por tu gracia y misericordia mis pecados serán hoy tan blancos como la nieve. Te acepto y te declaro como mi Señor y mi Salvador. Amén. Somos la llama de Jah, mujeres sin fronteras, con un solo propósito: amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.